Buenas tardes a todos los asistentes. Perdonad las disculpas con el fallo técnico que hemos tenido con el sonido. Ya creemos que está solucionado y va a ir todo más fluido. Para quien no me conozca, que creo que sois la mayoría de las personas conectadas, mi nombre es Curro Lucas, soy profesor en The Food Studies y soy periodista gastronómico con base en Almería, en la esquina sureste de España. La agricultura en una zona especialmente árida, una de las más áridas de Europa, que sin embargo ha sido capaz de crear un vergel de cultivos intensivos en donde hace poco más de 50 años no se podía cultivar absolutamente nada. Ahora, durante los meses fríos, esta tierra incluso abastece de hortalizas a toda Europa. Lo ha estado haciendo, por ejemplo, durante los meses de confinamiento y los meses que tradicionalmente ellos no pueden ocuparlas. Si no fuera por el esfuerzo y la imaginación de estos agricultores, esos que tan frecuentemente no tenemos en cuenta, en mi provincia habríamos emigrado casi todos. Y no solo es la agricultura, el recetario popular de Almería, como el de tantos lugares, es fruto de la imaginación vinculada a esa escasez. Y cuento todo esto para conectar con lo que se ha dicho hasta ahora, con este tercer bloque en el que vamos a hablar de los verdaderos juegos del hambre de Venezuela. Tuve el privilegio periodístico sobre todo, pero también personal, de visitar Caracas hace unos cuantos años. Fue fruto de una invitación de la Asociación de Periodistas Gastronómicos de Venezuela, a The Foodie Studies, y desde entonces no solo amo Venezuela con toda mi alma, sino que se me rompe el corazón desde que vi la primera cola por la búsqueda de esos ingredientes básicos de la cesta de la compra. Y además muchas de las personas que conocí aquella primavera se han visto obligados a hacer la maleta y ahora viven fuera de Venezuela. Todo esto ha cambiado en unos pocos años y precisamente vamos a tener hoy a dos personas que conocen muy bien lo que ocurre en Venezuela, lo que ha estado pasando en los últimos años. En primer lugar, vamos a charlar con Karina Castillo, que es antropóloga y profesora titular de la Universidad Central de Venezuela. Es investigadora en temas históricos y culturales. También es fundadora del espacio de investigación y docencia Antropología de los Sabores en la Universidad Central de Venezuela y es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia e integrante de la Academia Venezolana de Gastronomía. También es autora de numerosos libros y artículos sobre temas históricos, culturales y de antropología de la alimentación. La podéis encontrar en redes sociales como Instagram, como Oca Castillo o como Antroposabores y en Twitter como Karina Castillo. La presento ahora, aunque hablaremos después de charlar con Ocarina, con Vanessa Rolfini, que es periodista venezolana especializada en gastronomía desde hace más de 25 años. También es cocinera y autora de libros como El fogón de Rolfini, Conversaciones con Armando Escanone o El Cocuy en Venezuela. Es también catadora especializada en cacao y chocolate. Actualmente es de estas personas que conocí en Venezuela que se han visto obligadas a emigrar. Reside en Perú y escribe en el portal El Trinche, en la revista Sommelier y en las redes la encontraréis como Ruta Colosas. Pues bien, vamos a ir primero con Ocarina. Te voy a lanzar la primera pregunta para ir entrando en calor. Los que no conocemos Venezuela en profundidad, siempre nos preguntamos cómo un país que tiene un clima privilegiado, un suelo tremendamente fértil y una gran reserva de petróleo puede pasar momentos de escasez alimentaria y que además dure tantos años. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Bueno, yo encantadísima de estar acá en este congreso, encantadísimo de estar en la compañía de ustedes y de haber podido escuchar las intervenciones anteriores que son todas fuentes de muchas preguntas, de mucha sabiduría y de mucho estímulo para lo que nosotros hacemos. Y efectivamente, Curro, parece macondiana tu pregunta. ¿Cómo entender que un país que tiene la narrativa de la prosperidad y de la abundancia y que fue la cuna de tantos inmigrantes durante buena parte del siglo XX, esté en este momento transitando el camino que está transitando? A mí me gustaría comenzar diciendo que el nombre de este foro es la escasez, y sobre todo la primera ronda tuvo mucho que ver con la escasez y con el hambre. Bueno, nosotros aquí en Venezuela dormimos con el enemigo, dormimos con la escasez y dormimos con el hambre. Dormimos y lo que es peor, nos levantamos todos los días por la mañana con ese enemigo, la escasez y el hambre. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que a nuestras desigualdades sociohistóricas, sobre las cuales no vamos a entrar en detalle, pero que de alguna manera tienen que ver con lo que fue nuestro proceso del siglo XX, nuestra condición de país rentista petrolero y los desajustes que eso pudo haber en algún momento generado,
A eso le ha sobrevenido en los últimos 20 años un proceso en función de determinadas formas de dominio del poder político, económico y social, en el cual definitivamente se ha destruido todo el aparato productivo venezolano. Esa destrucción del aparato productivo venezolano, para decirle en pocas palabras, nos ha llevado a pasar de ser un país que producía hacia aproximadamente el año 2000 el 70% de los alimentos que consumía y que solo debía importar el 30%, esa estadística ha pasado en el día de hoy a que ni siquiera podemos producir el 30% de los alimentos que necesitamos y que debemos consumir. Es decir, estas dos cifras nos dan una pista de cómo ha sido esa destrucción de nuestro aparato productivo. Eso ha significado, frente a una retórica que permanentemente utiliza el estribillo de la soberanía alimentaria, eso ha significado la destrucción de nuestra seguridad alimentaria. La destrucción de nuestra seguridad alimentaria que se sacrificó en función de unos objetivos políticos, en la creación de nuevos formatos, de formas de propiedad, en las cuales se afectó de una manera muy importante todas nuestras unidades productivas, industrias, fincas, empresas de servicios. Se desmanteló todo el circuito alimentario que va desde la producción hasta los hogares, los mercados. Es decir, si yo tuviera que enumerar los verbos que pueden ejemplificar esta destrucción del aparato productivo, diría que es la destrucción de toda la capacidad instalada, la destrucción de la cadena alimentaria, las expropiaciones, las invasiones, las confiscaciones, los controles fiscales, la persecución, la violación de los derechos humanos, la total y absoluta incapacidad de contar con servicios tales como agua, luz, transporte y, lo más importante, un proceso de inseguridad en el campo que rodea a todos los productores y a las fincas de producción, que además permite que haya no solamente todo tipo de transacciones, sino además la presencia de la guerrilla en nuestra frontera. Entonces, evidentemente, este proceso de destrucción de nuestro aparato productivo ha significado una destrucción de nuestros sistemas alimentarios, ha significado lo que todos los informes están diciendo, y muy especialmente los informes de la Fundación Bengoa, los informes de Cáritas, un nivel de desnutrición altísimo, un nivel de desnutrición tan grande que evidentemente ya se hace una situación inmanejable. Yo quisiera comentar, porque hace rato cuando José Andrés hacía su intervención, se refería al tema de los precios. Yo quisiera simplemente comentar que tenemos en este mes de septiembre 35 meses de hiperinflación. ¿Qué significa eso? Que tenemos 35 meses en los cuales Venezuela tiene las cifras mayores de inflación en el mundo. Entonces, yo quisiera poner un ejemplo. El médico que presta sus servicios en cualquiera de los hospitales que en este momento está atendiendo a los pacientes de COVID, es un médico que gana $6 mensuales. Los profesores titulares como yo, que trabajamos en la Universidad Central de Venezuela, en mi caso con 43 años de servicio, nuestros sueldos son $8 mensuales, es nuestro sueldo. Y les quiero decir dos ejemplos que son absolutamente emblemáticos porque tienen que ver con nuestra memoria y nuestra identidad alimentaria. 1 kilo de harina pan para hacer arepas, que es nuestro pan, ese pan que hacemos todas las mujeres de todas las edades en nuestras casas, esa harina pan que perseguimos por donde sea, que somos capaces de hacer la cola que sea con tal de conseguir esa marca o cualquier otra. Ese kilo de harina precocida de maíz está en el orden de $1. Para un salario mínimo
de aproximadamente $1.05, o para un médico que tiene $6 de salario mínimo, debe pagar casi $1 para conseguir la harina pan. Y el otro alimento, el otro fruto que los cronistas en la época colonial decían que era nuestro maná, porque Venezuela estaba tan lleno de ese fruto que podíamos vivir de él, que es el plátano o el cambur. Nuestro maná que rodea todo nuestro país, todas nuestras regiones, que se come de la manera más versátil, que nos acompaña mañana, tarde y noche. Bueno, 1 kilogramo de plátano está en el orden de casi 3/4 partes de $1. O sea que 1 kilogramo de plátano de ese maná maravilloso puede ser fácilmente la 6ª parte del sueldo de un médico que trabaja en un hospital público de Venezuela. Y como la alimentación es metáfora de la cultura, como la alimentación es metáfora de la vida, si se destruye el aparato productivo, se destruye también nuestra esperanza, se destruye nuestro deseo, se destruye nuestra capacidad de soñar y pensar en un país mejor, se destruye nuestra convivencia, se destruye nuestra convivencialidad. Eso es lo que ha pasado en este país. No es solamente el desabastecimiento, no es solamente la escasez, no es solamente la desnutrición, no es solamente el hambre, sino es que tenemos las dos pandemias. La pandemia de un régimen autoritario terrible y la pandemia del hambre, la escasez y la destrucción de toda esa complejidad de interpretaciones que significa alimentarse, alimentarse en familia, alimentarse bien y alimentarse el alma. No te oigo, Curro. Sí, perdón. Ocarina, con todo esto que has estado contando, yo creo que se va a entender mucho mejor lo que me gustaría que nos explicases, que es algo que has acuñado en un término que has acuñado en tu trabajo de investigación, que es la violencia alimentaria. Cuando hablas de violencia alimentaria, ¿a qué haces referencia? Aunque yo creo que ya has creado un contexto en el que lo vamos a entender mejor. Fíjate, a mí me da mucha satisfacción decir que este concepto de violencia alimentaria lo desarrolló por primera vez una de mis tesistas, María Mercedes Boada, en el año 2011, cuando ella estaba haciendo su proyecto de tesis, que por ser una de esas migrantes, de esos 5 millones de venezolanos que están en la diáspora, en el exterior, no terminó su tesis. Y fue ella la que acuñó ese término de violencia alimentaria. Y la violencia alimentaria la acuñó siguiendo el esquema de Galtung, que habla de los 3 tipos de violencia: la violencia directa, la violencia estructural y la violencia simbólica. Y en el espíritu de María Mercedes, cuando formuló su proyecto, y en el espíritu de los que hemos seguido trabajando el concepto, está la idea de la importancia de entender la violencia como multidimensional. Entonces, efectivamente, en la situación que vivimos los venezolanos, que dicho sea de paso, en las últimas semanas ha sido perfectamente bien descrita por 3 informes, uno venezolano y 2 internacionales, pero francamente demoledores. El primero de ellos, el trabajo hecho, liderizado por nuestros compañeros de la Universidad Católica Andrés Bello, pero con participación también de compañeros de la Central, que se llama ENCOVI, que es donde está toda la data económica y social de los venezolanos, donde están todos los datos sobre desnutrición, multidimensionalidad de la pobreza, etc. El segundo informe, el que presentó la doctora Bachelet, el informe sobre las violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué lo incluyo? Porque la alimentación es un derecho humano, porque el derecho a la alimentación está consagrado por todas las leyes y principios y no se cumple en el caso venezolano. Y en tercer lugar, el informe muy reciente que acaba de presentar la ONU. Entonces, en todos esos informes
donde se habla de la desnutrición crónica, de las cifras, etcétera, nosotros vemos clarito la dimensión de la violencia que se presenta en sus tres caras. En la cara de la violencia directa, que tiene que ver con qué es lo que se come, qué es lo que no se puede comer, cómo se adquieren los alimentos, las colas, los problemas, las dificultades, la violencia de los precios, la violencia de la hiperinflación, la exclusión. Pero también vamos a ver la parte que tiene que ver con la violencia de la adquisición de los alimentos. Nosotros tuvimos una época importantísima y la seguimos teniendo, donde hemos registrado a través de los medios audiovisuales a los venezolanos en las calles de Caracas, esas calles que todos ustedes que nos han visitado recorrieron con placer y con entusiasmo, cómo los venezolanos purgaban en los potes de la basura, y muy especialmente de la basura de los sitios cercanos a los restaurantes, para apropiarse de la basura comestible y que eso pudiera servir, como lo demostró otra de mis alumnas, para abastecer a una familia completa, y cómo esas estrategias no eran ocasionales, sino que ese rebusque en la basura era una estrategia de sobrevivencia cotidiana y regular. Entonces, tenemos la violencia directa, tenemos la violencia estructural. ¿En qué ha significado la violencia estructural? Bueno, lo dice muy claramente el informe de ENCOVI, que somos el país más pobre de toda América Latina, el que está en primer lugar, el que tenemos ese tristísimo récord, y en segundo lugar, que somos el segundo país más desigual de América Latina. Eso es la violencia estructural. Ser el país que está en segundo lugar en desigualdad. En desigualdad en todos los planos: económica, social, política, cultural, capital cultural. Y la violencia estructural, además, es la que tiene que ver con los aspectos relacionales. Es también la violencia estructural cuando el alimento se convierte en una forma y en una herramienta de control político. Cuando el alimento se usa por objetivo político para excluir o para incluir, depende a qué y para qué. Cuando de alguna manera se coarta la libertad individual y se utiliza como parte de una estrategia para ganar el favor, ya sea electoral o la simple presencia, etc. Pero lo más importante y lo que me interesa más en este foro remarcar es la violencia simbólica, es la violencia cultural, es toda esa violencia que se hace sobre nuestra memoria, sobre el gusto, sobre nuestros hábitos, sobre nuestras preferencias, sobre nuestras gastronomías regionales, que está afectando, como muy bien decía Andoni y Nayat en la sección anterior, todo lo que tiene que ver con nuestra identidad, nuestra memoria, el deseo, lo grupal, lo social, las mesas vacías, las mesas incompletas, los platos monocromáticos, porque no puede haber diversidad de colores, texturas, sabores y aromas en unos platos donde escasamente dan para comprar solo algunos alimentos, donde cada vez más ha sido excluidos los lácteos, las proteínas animales, donde cada vez han sido más excluidos las hortalizas, las frutas, donde comemos carbohidratos, alguno que otro grano y alguno que otro tubérculo, porque eso es lo que alcanza para comer. Entonces, eso tiene que ver con un peso enorme de la violencia simbólica, de la violencia cultural, la violencia que nos lacera afectivamente, que nos quita el entusiasmo, que nos quita la esperanza, que nos quita la voluntad, pero sin embargo nosotros resistimos. Entonces, a mí me gustaría resumir este tema de la violencia en una frase que alguna vez, que le he oído a mucha gente y la he leído en muchas cosas, pero recuerdo muy claramente habérsela oído una vez a Vanessa, cuando Vanessa decía, de lo que se trata es de comer y no ser comidos.
Vivir con la violencia es eso. Es bueno, esa frase es de Andoni. Bueno, imagínate, mira cómo retruque la cosa. Imagínate, vivir en la violencia alimentaria es todos los días aprender a comer y no ser comido por el odio, por la retaliación, por la desesperanza, por la negligencia, por la polarización, por la corrupción. Y esa es la tarea de los venezolanos, comer y no ser comido por todas esas cosas. Gracias, Ocarina. Nos estás pintando un escenario terrible, pero a mí me gusta siempre intentar buscar un camino hacia el futuro, un camino de optimismo. Y estoy seguro de que a lo mejor nos puedes ayudar a reflexionar sobre a dónde debería encaminarse Venezuela, al menos en materia alimentaria. ¿Qué hueco hay para la esperanza? Fíjate, Curro, además aquí retomo algo que también decían nuestros compañeros de la sección anterior. La crisis nos ha enseñado mucho y este remate de crisis más epidemia, este remate nos ha desvestido, nos ha puesto desnudos frente a una cantidad de cosas y de situaciones que tenemos que revisar. En primer lugar, porque la mesa, en nuestros hogares, la mesa es un lugar de resistencia. Es un lugar de resistencia diario, pero no solamente un lugar de resistencia contra eso que llamábamos comer y no ser comido, sino la mesa, además de ser un lugar de resistencia, lo más importante es que es un lugar de resiliencia. Es un lugar de creación de condiciones para resistir, innovar, crear cosas nuevas, experimentar y resolver algunos problemas. Esa mesa como lugar de resiliencia, a mí me gusta pensarla, que tiene mucho que ver con varios verbos que todos comienzan con R. La situación que vivimos nos ha obligado a reinventarnos, a experimentar y reinventarnos. ¿Qué significa eso? A modificar nuestros hábitos, a abandonar viejas prácticas y viejos prejuicios, a conocer nuevas cosas, a revisar nuestra estructura de funcionamiento, a revisar dónde compramos, cómo lo hacemos, de dónde viene lo que compramos, de dónde viene lo que ponemos en el plato. Pero en segundo lugar hay otra R, que es recuperar. ¿Y qué es recuperar? Es recuperar recetarios, los recetarios de las abuelas. Como decía Andoni, los recetarios de nuestras abuelas que sí vivieron épocas de escasez y de hambre, y que sí estuvieron mucho más cercanos de nuestra despensa de país tropical. Nosotros hemos redescubierto nuestra despensa de país tropical, porque a nosotros nos engolosinó y nos maquilló nuestro sistema alimentario tantos años de ingreso petrolero y de importaciones mantenidas. Y nosotros nos olvidamos de nuestras frutas, nos olvidamos de nuestros granos, nosotros nos olvidamos de nuestros vegetales, nosotros nos olvidamos de nuestros tubérculos, nosotros nos olvidamos de una cantidad de especies animales, nosotros nos olvidamos de muchas cosas. Y entonces ahora nos hemos tenido, en todo este tiempo de crisis, hemos aprendido a recuperar y reencontrarnos con prácticas, hábitos, sabores, aromas, recetarios, platos, formas incluso de comer que para la generación de la segunda mitad del siglo XX eran totalmente desconocidas. Y una tercera R, reciclar, porque se acabó ese tiempo de que todo se bota, de que la verdura fea no se utiliza, como decían nuestras compañeras hace un rato atrás, hay que reciclar. Y fíjate que estas tres R's, que pudiéramos complementarlas con una cuarta, que es reescribir nuestras narrativas, porque las narrativas ahora de la gastronomía venezolana son otras.
son estas. Son las narrativas de esta relación directa, permanente y diaria con el alimento, con la violencia, con la superación de estas cosas. Entonces, esto de volver a nuestra despensa, tener un consumidor formado e informado, que sepa qué es lo que consume y qué es lo que produce, en el fondo lo que nos está haciendo es conectándonos con toda esa discusión planetaria y mundial que está en el marco de la superación de las dificultades del cambio climático, de los problemas de la alimentación en los tiempos del antropoceno. Es decir, nosotros en esta crisis hemos descubierto que a pesar de la gravedad de nuestra situación como país, hemos empezado a aprender que nosotros tenemos que tener una agricultura sostenible. Y una agricultura que además de ser sostenible, sea regeneradora del medio ambiente, porque no hay manera de recuperar nuestros sistemas alimentarios si no es reorganizando, rediseñando y montando unos sistemas productivos sostenibles y regeneradores, porque ya sostenible no es suficiente. Ya sostenible se queda corto. Tenemos que regenerar, tiene que ser una agricultura regenerativa. Y además, volver a los esquemas de antes tampoco sirve. Porque los esquemas de antes lo que nos están mostrando es que tenemos un país que tiene el combo completo. Porque tenemos pobreza, tenemos desnutrición, pero tenemos obesidad. Tenemos obesidad y tenemos anemia. Es decir, que tenemos que tener una agricultura sostenible y regenerativa y unos sistemas alimentarios que sean saludables, que sean sistemas justos, que sean sistemas de proximidad donde no tengamos que invertir en huellas de carbono por el transporte de extremos enormes a lo largo de nuestro territorio. Además, que tengamos la posibilidad de pensar en comidas debidamente balanceadas y sanas. Entonces yo creo que eso es parte de lo que estamos aprendiendo y de lo que es nuestra tarea principal. Combatir la desnutrición en niños, en adultos, en ancianos, en mujeres embarazadas y en enfermos. Tener una reestructuración de nuestros sistemas alimentarios, arrancando con una reestructuración de nuestros sistemas productivos, con una agricultura que sea regenerativa y sustentable. Recomponer las relaciones entre lo público y lo privado, porque no va a ser posible avanzar en la recomposición de nuestros sistemas alimentarios si no volvemos a entendernos, superar la polarización estéril que nos devora en el día de hoy. Y sobre todo, culturalmente, superar el monocultivo en la cabeza. Así como tenemos que superar el monocultivo ecológicamente, asimismo tenemos que superar el monocultivo en nuestra manera de entender nuestra sociedad y lo que tenemos por delante. Tenemos que aprender a vivir en diversidad, no solo en biodiversidad, no solo en diversidad ecológica y diversidad cultural, sino en diversidad en las relaciones humanas. Entonces, yo creo que de lo que se trata es que podamos volver a conseguir en un plato la salud, los sabores, la memoria, la historia, la geografía y la ternura de la cual nuestro país es capaz. Muchas gracias, Ocarina. Estaba precisamente en relación a esto último que decías buscando una frase, pero no la encuentro así, la acabo de encontrar, de vuestro compatriota Miro Popic, que dice: la democracia es como un sancocho, lleva de todo y cabemos todos. Así es, así es. Algo así. Y dicho esto, Ocarina, te agradezco mucho, te haría 1000 preguntas, pero bueno, estamos agotando el tiempo del bloque. Y me gustaría también conocer la visión de Vanessa de varios temas.
No te vayas a ir, Ocarina, porque para el final del bloque vais a tener que responder a las preguntas de los asistentes. Pero Vanessa, yo quiero conectar, contigo quiero hablar más, ya que esto es un congreso de periodismo y comunicación gastronómica, quiero hablar contigo más de eso, pero por conectar un poco con todo lo que está diciendo Karina, si la cocina es algo que nace de lo que se compra en el mercado, sobre todo ahora, antes estaba más conectado con el campo, con la pesca, etcétera. Si además se sabe que las personas se vuelven agresivas cuando tienen el estómago vacío y que el hambre además condiciona el comportamiento social y moral de una comunidad, ¿cómo ha transformado todo esto el recetario de Venezuela en casi 20 años de escasez, que va a más? ¿Y cómo está cambiando también la escasez de alimentos a los propios venezolanos, ¿no? Porque se habla de resistencia, pero no sé cuántos pueblos habrían resistido tanto, o igual podríamos hablar de docilidad. No sé cómo lo ves tú, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto está cambiando el carácter de los venezolanos todo esto? Bueno, primero gracias, y creo que me han dejado la barra muy alta, lo cual me gusta, ¿no? Sobre lo que me preguntas. Complicado. Primero, hace unos años, hace 4 años, justo antes de yo venirme a Perú, asistí a una conferencia de la gente de Psicólogos Sin Fronteras, ¿no? Y la psicóloga Marisabel Ramírez apuntaba a los efectos psicológicos del hambre, que uno no los ve porque uno cree que el hambre solo está vinculada al tema de no comer, pero entonces ella apuntaba 3 hechos que a mí me parecían súper interesantes y que creo que tienen que ver con lo que ha sido nuestro transitar. Decía que el hambre primero genera miedo y ansiedad, ¿no? Y tú puedes tener con qué comprar comida, que me lo dijo Karina o cualquiera que esté en Venezuela, pero cuando a ti se te empieza a acabar el café o la harina pan, tú empiezas ¿y ahora cómo la voy a reponer? ¿Y a quién se la voy a comprar? No es tan simple como bajar a tu casa, ir al supermercado y comprar, ¿no? Oye, si alguien me vende, terminas tú poniendo en Facebook, oye, cambio de desodorante por toallas sanitarias, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Además que sientes una invasión terrible de tu privacidad, como tú tienes que vincular lo más íntimo y lo más cercano a ti para poder sobrevivir, ¿no? Después había una cosa que es la tristeza, ¿no? Y hablaba del ensimismamiento, desmoronamiento de los roles sociales. Entonces hablaba, por ejemplo, un padre que tiene que dejar de comer él para poder darle de comer a sus hijos, o que tú pienses, o que tú digas, oye, yo tengo mis hijos, mi función en esta vida es alimentarlos, pero mi rol no lo puedo cumplir, ¿no? Entonces, ¿cómo abarco yo eso? Y la tercera cosa que ella decía era la rabia, que es más por donde vas tú. Pero también hay unos estudios de cuando fueron los soviéticos en los años, como por ejemplo, cómo doblegaron ellos pueblos como los ucranianos, los georgianos, les limitaban el acceso a la comida, igual los cubanos, los dejaban largas horas en las colas, y esa postura de estar inactivo y en posición pasiva y de sumisión termina teniendo un efecto psicológico tremendo. Y entonces, ¿qué pasa? Se te va el día pensando en comida. Cuando tú lees a Domenech, yo lo que leo es un señor que lo que tiene es hambre, ¿no? Y el hambre no te deja pensar con claridad, el hambre no deja que tú te articules, el hambre, si se te van 6, 7 horas al día para hacer mercado, para comprar comida, ¿dónde dejas el resto de tu tiempo? Para soñar, para trabajar, para escribir, para compartir con tu familia, ¿no? Eso es una secuela muy fuerte y que creo que es lo que hace que muchísima gente, incluida yo, haya salido de Venezuela, aunque yo tengo que admitir que yo hambre física nunca he sufrido, pero entiendo las circunstancias porque es muy complicado. ¿Cómo va a afectar nuestro recetario? De 1000 maneras. Por ejemplo, entre finales del siglo pasado y en la primera década del siglo XXI, hubo un movimiento gastronómico tremendo en Venezuela. Cocineros, investigadores, entre los que está Karina, mucha gente, había todo un movimiento que estábamos en la revalorización de nuestra mesa. Entonces, ¿qué pasa? Mi primera pregunta es, ¿dónde está la generación de relevo de cocineros? Casi todos se han ido de Venezuela o muy pocos quedan allá, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa. ¿Cómo hemos tenido que reinterpretar nuestro propio recetario? Es decir, oye, yo no puedo hacer arepas con harina, ahora las tengo que hacer con yuca o con plátano o con otra cosa. La cantidad de veces que puedo comer al día, ¿no? Y obviamente las desigualdades. Entonces,
Después, pero también quiero aclarar algo. Después, esto, la gente a veces piensa que los venezolanos hemos llegado aquí de un día para otro. Y esos 20 años, y yo no sé si Ocarina estará de acuerdo conmigo, yo creo que fue un plan muy bien orquestado políticamente, que se fue como aplicando poco a poco, ¿no? Empezamos con el control de las expropiaciones, se empezaron con estas cosas, y después eso fue avanzando. Por ejemplo, en Venezuela no se mueve un tomate, hablando de tomates, sin que la Guardia Nacional no lo ¿cómo se llama? No lo autorice, porque tienes que ir por guías y pagando alcabalas y alcabalas y alcabalas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Después tienes cosas como la hiperinflación, de la cual ya Ocarina creo que lo explicó magníficamente bien, y una cosa que ellos han hecho que se llaman las CLAP, que son unas bolsas de comida. Las CLAP son unas siglas que son Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Para mí son las siglas del apartheid alimentario, porque la verdad es que, ¿qué es lo que es una CLAP? El gobierno, a un precio mejor, decide y pone en una bolsa lo que tú puedes y quieres, o que ellos consideran que tú puedes comer. Tú no puedes escoger. No es la harina que tú quieres, no es el arroz que a ti te parece, es lo que viene en la bolsa. A veces está bien, a veces está mal. A veces la comida, incluso a veces hay unos registros de Inés Peña muy interesantes que ha ido tomando fotos de todas sus bolsas CLAP, que eso es como para hacer un trabajo estupendo, sí. donde a veces incluso los alimentos llegan en mal estado dentro de la misma bolsa. Pero lo más increíble es que para que a ti te den la bolsa CLAP, tú tienes que tener el carnet de la patria, que es como una para identificación, porque tu identificación es tu cédula de identidad. ¿No? Tú no tienes se compra, no te la regalan, se compra. Además se compra. La bolsa se compra. Y te la dan, y fíjate que hay muchos videos de líderes de la revolución diciendo que solamente dan la bolsa CLAP a cambio de que tú des tu información o tu aprobación o los apoyes por algunas cosas políticas. Es decir, que obviamente la alimentación ha cumplido este papel donde lo que han ido haciendo es acercando a la gente. Esta misma psicóloga usó una frase que a mí me encantó, que tengo como 1000 apuntes, que decía, el hambre destruyó el bienestar colectivo, ¿no? Y creo que, por supuesto que así, la gente cree que el hambre es un cuento, ¿no? Más todo en estos últimos siglos. Pero yo soy hija de inmigrantes y yo crecí con un papá que contaba las historias de cómo Europa pasó hambre en la guerra. Y si tú has vivido como yo en un ambiente de gente inmigrante, es muy común que guarden grandes despensas en su casa con más comida de la que necesitan por miedo a quedarse sin comer. Eso es una secuela terrible del hambre. Toda esa gente que tú llegas a su casa, españoles, portugueses, italianos, y tenían grandes despensas en su casa con más comida de la que podían consumir, no era más como el miedo a quedarse nuevamente sin comida, ¿no? Y uno podría decir, ¡ay, qué linda la comida! No, es realmente una historia muy triste, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa. Aunque, bueno, aquí la estudiosa es Ocarina, yo soy periodista y es como más el tema que me remueve las tripas, que era un poco lo que yo te comentaba el otro día, ¿no? Bien, pues si te parece, fíjate, yo preparando un poco las preguntas que quería hacerte, me acordé de que tú me presentaste a Miro Popic, que es periodista, escritor venezolano, y que además sus libros y sus artículos me ayudaron mucho a posteriori, después de visitar Caracas, a entender lo que estaba pasando a nivel alimentario en Venezuela. Claro, él en sus crónicas y artículos aborda con frecuencia la escasez y el hambre, ¿no? Y en el contexto de Venezuela. Y hablaba ya hace unos años de un nuevo género periodístico, ¿no? El gastropolítico. Así que, ¿cómo puede el periodismo gastronómico, te pregunto, ayudar a reflexionar sobre la escasez alimentaria? Sí, y mucho. Pero no solamente eso. Mira, fíjate, el señor Caparrós, lo anoté, que me encantó, dijo esta frase: el hambre es por antonomasia lo que no queremos ver. Así, eso lo dijo hace nada el señor Caparrós, y creo que es verdad. Durante años el periodismo, además que quiero hacer un enfoque previo a esto, con lo que nosotros conocemos hoy como periodismo gastronómico, hace 15 años no era así. Antes la gente que escribía de comida estaba suscrita en los medios o a sociales o a cultura, o era un apartado de ciudad, ¿no?
pero esto que ha ido como creciendo y que nos hemos ido especializando, es relativamente nuevo, ¿no? Sin embargo, como cosa curiosa, en Venezuela, los grandes cronistas de la alimentación han sido todos periodistas. Por ejemplo, Ramón David León, Miro Popi, Benami Friedman, toda Jack Wolver, que la vi por ahí conectada, que ahora está Lena Yao. O sea, estoy hablando de gente, periodistas o que trabajan en medios y que han sido los grandes, han ido como, ¿cómo que se dice esto? Como registrando lo que ha sido nuestro acervo culinario. Esto que me lleva a mí a pensar que el hambre sí es noticiosa, que el hambre sí tiene que formar parte de la agenda de cualquier periodista gastronómico, y además, porque yo entiendo, y lo digo con conocimiento de causa, porque a mí me ha tocado entrevistar desde gente en restaurantes 5 estrellas, de esos que uno ve en las listas, hasta la gente que no tiene con qué comer. Y es muy rico sentarte en un restaurante y que te atiendan y echar ese cuento. Pero ¿qué pasa con las otras áreas del periodismo y las otras áreas de la alimentación que también tienen que ser reflejados por un periodista gastronómico? Porque comer implica todo eso. Comer es el periodismo agroalimentario, estamos hablando de educación, de productos, y algo muy importante, conocer la historia de la alimentación y la historia de los productos. Yo a veces veo con mucha preocupación cómo hay, ¿cómo se dice?, colegas que escriben sobre alimentación y es como si estuviesen descubriendo el agua tibia, y me provoca decirle, comadre, compadre, pero le hace el libro de fulano, le hace el libro de mengano, que hace 40 y 50 años, eso ya fue registrado, ¿no? Perdón que sea tan dura, pero es que creo que hemos llevado un poco el periodismo gastronómico a un área de mucha banalización, ¿no? Y nos hemos olvidado de otras áreas. Entonces, claro, te encuentras libros como, por ejemplo, los de Miro, los de Caparrós, algunas cosas que, por ejemplo, ha escrito Juan Villoro, por ponerte otro ejemplo. Gente que dice, oye, ya va, pero aquí hay otras cosas que hay que considerar y que hay que ver, ¿no? En casos como Venezuela, ¿cuál es el día a día? Cuando yo vivía allá, escribía mucho sobre lo que me pasaba en el día a día. ¿Qué pasa como, por ejemplo, tú vas a comprar y la gente sale del supermercado y tú lo primero que ves son las bolsas que llevan para ver qué hay en la bolsa. Y si lo que está en la bolsa tú pasas y entras a ver si lo tratas de comprar. O la gente que esconde cosas detrás de los anaqueles para regresar. O hacerte amigo del portugués, digo portugués, porque el del abasto, ¿no? Para que te guarde cuando llega la cosa y tú no tengas que hacer la cola. O sea, todo ese sistema recursivo en el que tú estás, llega un momento en que estás metido, que, por ejemplo, yo tengo 4 años en Perú, entonces cuando yo salgo, tú dices, y ojo, yo viviendo en Venezuela entraba y salía todo el tiempo, pero cuando tú estás fuera, empiezas a ver las cosas de otro modo. Entonces creo que el periodista, y esto lo pongo como un reto a todos mis colegas y a toda la gente que trabaja en comunicación, primero hay que incorporar los temas del hambre y la escasez a nuestras agendas. No tiene que ser fastidioso, y ahí está el reto del periodista y su gran talento y creatividad de comunicarlo de una manera educativa, entretenida, amena, informativa y reflexiva. Ese es nuestro trabajo. Y eso va con cualquier tema. No solo decir, ay, estoy aquí en este restaurante, qué rico, y todo es helado, todo es bonito. No, o sea, vamos a dar un paso más adelante, ¿verdad? Después no se quejen que los influencers que andan por ahí nos están quitando el trabajo, pero es que el trabajo de un periodista va mucho más allá, ¿no? Después hay un tema que creo que hay que mover el culo, y perdón que lo diga en francés, pero hay que salir a la calle, hay que caminar y hay que patear y hay que preguntar y hay que viajar. Eso hace falta. No puede ser que todo se levante por Google o por YouTube o por no sé qué, porque les informo que las bibliotecas están llenas de información que no están en la web. Referencias, libros, hemerotecas, revistas, hay millones de información que está ahí y que hay que recuperar. Que lo digo una historiadora, ¿no? Entonces, a lo que voy después creo que hay que preguntar, hay que ser curiosos, no hay que ser complacientes, ¿no? Esa es como, de repente yo soy un poquito guerrillera, lo lamento, pero sí tengo ese espíritu, pero sí creo que entramos como, los periodistas de gastronomía entramos como una medio área de confort donde nos acomodamos un poco de más en ese sofá. Y yo sí creo que es necesario, porque además, ¿qué es un periodista?
¿Qué es un comunicador? Yo me voy a ir más a la raíz de esto. Un periodista es un narrador de historias. Gracias a los periodistas y a los narradores de historias, podemos recuperar hoy en los periódicos lo que pasaba, por ejemplo, en otras épocas. El día a día de lo que sucedía, el detalle banal que parecía en su momento no tenía importancia y que 15, 20, 30 años después sí la tuvo, y que además es una referencia clara a cosas que pasaban en su época. Por ponerte un ejemplo. ¿Qué es un periodista? Una persona curiosa que pregunta qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Esas 5 W de los que se dicen así, tienen que prelar en el periodismo gastronómico también, ¿no? Hay que informarse, hay que revisar y hay que ver cuál es mi aporte cada vez que yo escribo una línea, cuál es mi aporte a mi lector, a la persona que me escucha, a la persona que me lee, ¿no? O sea, ser periodista gastronómico no es tan chic como parece, ¿no? Sino que creo que es un acto de absoluta responsabilidad. Y más en esta época, porque cuando hablamos de escasez, yo no solamente hablo del caso de Venezuela, que por supuesto me da en la madre porque vengo de ahí y lo viví. Hablo, por ejemplo, yo estoy en Perú, el gran paladí, la gastronomía, y sin embargo hay que ver los índices de malnutrición en Perú, por ponerte un ejemplo, donde la ONU tiene una campaña llamada Hambre Cero. O hay que verlo, como bien mencionaban antes, en otros países. Pero ¿qué pasa cuando la escasez también tiene que ver con enfermedades alimentarias, como por ejemplo la bulimia, todo el tema que tiene que ver con la estética, todo el tema que tiene que ver con la malnutrición, con qué mal comemos, lo que nos llevamos a la boca, lo que desconocemos cuando nos llevamos a la boca. Eso también es parte de nuestra agenda, ¿no? Entonces, yo sí creo que aquí hay mucho de dónde buscar y sobre todo tener claro los referentes. Les voy a contar algo rapidito. Hace muchos años, yo trabajaba en una ONG que era de educación popular y llegaron 2 misioneros que venían de África y llegan con esta historia que yo nunca olvido, que ellos hicieron, las mujeres del pueblo donde ellos estaban tenían que caminar 1:30 hasta el pozo del agua y regresarse 1:30, ¿no? Entonces esta gente dijo, no, nosotros los queremos ayudar para que tengan más tiempo, les vamos a poner el pozo aquí, les vamos a poner una bomba y tal. Hacen eso y como a los 2 o 3 meses la bomba aparece un día rota, alguien la dañó. ¿Qué habrá pasado? ¿Saben quiénes fueron los que rompieron la bomba? Las propias mujeres que caminaban 3 horas diarias por buscar agua, porque esas 3 horas eran su único espacio de no hablar encima de los maridos, que tener a los maridos encima, eran sus 3 horas donde ellas podían hacer conversación de chicas, por decirlo de alguna manera, compartir sus problemas, decir lo que les pasaba. Lo que quiero decir con esto es que hay que tener cuidado con nuestra visión, porque mi visión del mundo no tiene que ser la visión de los otros. Y eso tiene que siempre tenerlo claro un periodista, ponerte en los zapatos del otro, y por eso digo que esto es una carrera y esto es un oficio o una profesión de mucha responsabilidad. Bueno, perdón, pero yo lo veo así, ¿no? Bien, Vanessa, pues te quiero hacer una última pregunta y te voy a pedir brevedad porque estamos ya consumiendo el tiempo y ya vamos a ir a las preguntas que quieran hacernos los asistentes. Aunque lo que yo te quería preguntar ya de alguna manera lo has respondido, porque te iba a preguntar precisamente hacia qué otros espacios debería mirar el periodista gastronómico y no solo al glamour de la gastronomía, y ya lo has explicado realmente, pero sí creo que a lo mejor, yendo un poquito más allá, en un contexto de pandemia como el que estamos, que se le han visto las costuras al sistema en todo el mundo, ¿qué podríamos aprender los periodistas gastronómicos del resto del mundo de lo que ya sabéis los periodistas venezolanos después de muchos años de escasez? Es decir, ¿qué es lo que vamos a ver venir o qué consejos nos puedes dar? Bueno, la pandemia yo creo que, por mucho que uno quiera pensarlo, es una cosa nueva para todos nosotros, ¿no? Ahora, sí creo que un periodista, ante la escasez, lo primero que tiene que hacer es plantarse y repensar todo. O sea, no irse por la vía fácil, darle la vuelta, tener diversidad de fuentes, cultivarlas, saber dónde buscar la información, ser creativo y siempre preguntarse, ¿qué estoy cambiando yo con lo que escribo? ¿Qué aporte estoy haciendo yo con lo que estoy publicando? ¿Verdad?
¿A quién puede ayudar esta información? O sea, creo que parece tonto, pero es un tema de responsabilidad. Y yo creo que, y además hacer un registro, que creo que eso es súper importante, que lo diga cualquier historiador. Por ejemplo, ¿por qué el libro de Domenech es importante? Porque narra la historia de Barcelona posguerra civil española, de cómo hacía la gente, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Qué narra Mir en sus libros? ¿Cómo ha sido nuestra evolución como sociedad? Que a alguien le sirva como espejo, ¿verdad? Y que uno no puede, uno tiene que siempre, y creo que a mí me ha quedado personalmente la cosa de que no importa dónde tú estés, tu formación y tus valores van a ser útiles donde tú vayas, porque la responsabilidad no tiene que ver con la abundancia, no tiene que ver con la escasez, no tiene que ver con que haya mucho o haya poco, es un compromiso personal. Y eso sí es importante en un periodista. Esa palabra tan en desuso que se llama ética, ¿verdad? Creo que más que nunca ahorita tiene valor. Y ahorita un periodista, creo que teniendo la información que tiene sobre alimentación, sobre nutrición, sobre dónde están las fuentes a quien preguntarle, es una persona clave para ayudar a la gente a sobrellevar el día a día. Bien, gracias, Vanessa. Un segundo. Que voy a buscar una pregunta. Vamos a pasar a preguntas del público. Pregunta Fanny Febles, ¿cómo nos podemos plantear el periodismo gastronómico en Venezuela para dar a conocer y reivindicar vuestra cocina, la cocina venezolana, sin darle la espalda al tema de la escasez? Bueno, yo creo que en eso quien dio en el clavo fue el señor Andoni hace rato. Sí. Que dijo, creo que esa dio la mejor respuesta para eso. Y yo creo que lo primero que hay que escribir es sin culpa. ¿Ustedes saben cuántas veces me han escrito a mí privadamente de que no publique fotos de comida? ¿No? Y yo creo que ese registro es importante, porque también a la par del que pasa hambre, también hay muchísima gente que sí está trabajando y que sí tiene emprendimientos y que sí le está dando cosas de vida a esto. O sea, la primera cosa es sin culpa, con responsabilidad, sin banalidad, de verdad, informándose, preguntándose. Yo le diría a cualquier periodista, uno tiene que tener en su libreta, en su teléfono, por lo menos 5 nutricionistas al que hacerle preguntas, 2 historiadores, 3 filósofos, 4 antropólogos, 10 periodistas más. O sea, siempre tienes que acudir, preguntar, tener libros de referencia. Y si tú no tienes el libro, preguntarle a alguien que te oriente, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. A mí me gustaría decir una cosa sobre eso. Curro, ¿puedo? Sí, sí, por supuesto. Porque yo oigo a Vanessa y hay dos cosas que se me vienen a la mente. Una, que como muy bien dice Vanessa, es muy importante las narrativas del comer, pero son igualmente importantes las narrativas del no comer, independientemente de cuál sea la razón del no comer, porque puede ser una huelga de hambre también, que es igualmente importante. O ponerte a dieta. Claro, porque la historia de la humanidad está permanentemente moviéndose en esa tensión entre el comer y el no comer. Y la segunda cosa que me parece muy importante, y lo has dicho tú con ese ejemplo que ponías ahorita, es entender el tema de la alimentación como definitivamente un tema interdisciplinario. Alimentación no es comer. Alimentación es mucho más que comer. Alimentación es solamente una dimensión, es comer. Hay en torno a la alimentación muchas otras cosas y el periodista gastronómico tiene que ser un periodista que se ubique ante la alimentación con esa visión que no es la visión del monocultivo, sino la visión de la diversidad. Sí, porque un periodista es un narrador y es una persona que observa la realidad, la interpreta, saca lo importante, resalta lo que cree que tiene que resaltar y después lo expresa. ¿Qué pasa? Para tú tener ese criterio tienes que leer, tienes que estar encima, tienes que tener sensibilidad, tienes que leer otras disciplinas, no solo alimentación. Hay que leer filosofía, arte, educación, todo. O sea, por eso cuando a mí la gente me dice, qué sabroso, tú escribes de comida, digo, tú no sabes cuántas horas de trabajo y de formación implica esto para hacerlo bien, ¿no? Creo yo.
Así es. Además, yo siempre digo que paradójicamente del periodismo gastronómico no se come. Así que en esas estamos. Hay que hacer otras cosas y hay que aprender de otras disciplinas. Bueno, vamos a ir cerrando el bloque. Yo me pasaría horas escuchando vuestro conocimiento, vuestra experiencia, pero tenemos que ir cerrando. Vamos a pasar a continuación al bloque de contribuciones de la sección off del Congreso. No sin antes transmitiros el agradecimiento en nombre de Foodie Studies por vuestro tiempo, por compartir con nosotros vuestro conocimiento y vuestra opinión. Y nada más. Así que ha sido un placer teneros en este congreso. Muchísimas gracias, de corazón. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos, de verdad, muchas gracias.